La pitón gigante aplastaba cada centímetro del cuerpo de Maya, mientras el lince luchaba desesperadamente por su última bocanada de aire. De pronto, un poder ancestral surgió en sus ojos moribundos, desencadenando un giro que nadie en el cañón podría haber anticipado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo estás viendo. Vamos allá. Bajo el implacable sol del desierto de Arizona, donde las sombras de los cañones rojizos bailan sobre la arena ardiente, la vida y la muerte libran una batalla constante. En este escenario majestuoso pero despiadado, un joven lince se movía con la elegancia natural de un depredador nato, ajeno al peligro que acechaba entre las rocas. Sus patas ágiles apenas dejaban huellas mientras se deslizaba por el terreno familiar, sus orejas puntiagudas girando como radares, captando cada susurro del viento y cada movimiento en la distancia. Maya, un lince de apenas 2 años, había establecido su territorio en una zona remota del Gran Cañón, lejos de los senderos turísticos y de la mayoría de los depredadores que podrían representar una amenaza. Su pelaje moteado, perfectamente adaptado para camuflarse entre las rocas y arbustos, brillaba con tonos dorados bajo la luz del atardecer mientras cazaba. Este era su momento, cuando los pequeños roedores salían de sus madrigueras, confiados en la protección del crepúsculo. Lo que Maya no sabía, lo que no podía saber, era que había un intruso en su territorio. Un visitante mortal que no pertenecía a estas tierras áridas, pero que se había adaptado con una eficiencia aterradora. Una pitón birmana de más de 5 metros de longitud, escapada de un camión de transportes de animales exóticos 6 meses atrás, había encontrado en los cálidos cañones un hogar ideal. Contra todo pronóstico, contra todas las predicciones de los expertos, había sobrevivido. Más que eso, había prosperado, creciendo con cada presa que devoraba, aprendiendo a moverse en este nuevo mundo tan diferente a sus selvas natales. En el pueblo cercano de Red Rock, el joven Miguel Torres, de 12 años, había estado observando con sus prismáticos desde la ventana de su habitación cuando vio algo extraño moverse entre las rocas. ¡Papá! ¡Papá!, gritó sin apartar la vista de aquella forma sinuosa que se deslizaba como agua entre las piedras. «Creo que he visto una serpiente gigante». Santiago Torres, guardaparque veterano con 20 años de experiencia en la reserva natural, no dio mucho crédito a las palabras de su hijo. Las historias de serpientes monstruosas eran comunes entre los niños del pueblo, alimentadas por leyendas locales y películas de ciencia ficción. «Seguramente es solo una serpiente de cascabel, hijo. Son grandes, pero no gigantes», respondió mientras preparaba su equipo para la patrulla vespertina. «No, papá, era enorme, te lo juro. Más grande que cualquier cascabel que hayamos visto jamás», insistió Miguel, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y fascinación. Santiago miró a su hijo, reconociendo en su expresión algo que iba más allá de la imaginación infantil. Había visto esa misma mirada en guardabosques experimentados cuando se enfrentaban a algo inexplicable en la naturaleza. «Está bien», concedió finalmente. «Mañana iremos a investigar, pero ahora necesito que te quedes con tu abuela mientras hago mi ronda». Lo que ninguno de los dos sabía era que para mañana todo habría cambiado. Maya se acercaba cautelosamente a un pequeño conejo que mordisqueaba hierbas secas, concentrada únicamente en su presa. Sus músculos se tensaron preparándose para el salto, completamente ajena a la sombra que se deslizaba silenciosamente detrás de ella. La pitón, con paciencia infinita, se había acercado lo suficiente. Con un movimiento explosivo que contradecía su aparente lentitud, la enorme serpiente se lanzó hacia el lince. El ataque fue rápido y brutal. Antes de que Maya pudiera reaccionar,
sintió un golpe demoledor que le cortó la respiración. Las escamas ásperas rozaron su pelaje mientras los poderosos músculos comenzaban a contraerse a su alrededor. Luchó con desesperación, sus garras afiladas rasgando el cuerpo escamoso del reptil, sus fauces buscando algo que morder. Pero la pitón era demasiado grande, demasiado fuerte, y con cada respiración, Maya sentía cómo se estrechaba el abrazo mortal. A kilómetros de distancia, en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de Arizona, la doctora Alejandra Méndez revisaba los últimos datos de seguimiento de los linces de la región. Como bióloga especializada en felinos salvajes, había dedicado los últimos 5 años a estudiar y proteger a estos esquivos depredadores. «Esto no tiene sentido», murmuró, ajustándose las gafas mientras miraba la pantalla de su ordenador. El localizador de Maya mostraba un comportamiento errático, con movimientos que no correspondían a los patrones normales de un lince. O estaba herida, o algo estaba muy mal. Dave llamó a su asistente, un joven biólogo recién graduado. «Necesito que preparemos el equipo. Tenemos que hacer una verificación de campo inmediatamente». Dave la miró con sorpresa. «Pero ya casi es de noche. ¿No podemos esperar hasta mañana?» Alejandra negó con la cabeza, un presentimiento oscuro instalándose en su estómago. Algo está pasando con Maya. Sus signos vitales están acelerados y su movimiento es errático. No puedo explicarlo, pero no creo que pueda esperar. Mientras tanto, en el fondo de un cañón seco, Maya seguía luchando por su vida. La pitón había comenzado a envolverla completamente, sus anillos musculosos apretándose con cada exhalación del lince. Por instinto, Maya intentaba contener la respiración, ganar segundos preciosos, pero era una batalla perdida contra una máquina de matar perfeccionada a lo largo de millones de años de evolución. Con un último esfuerzo desesperado, Maya consiguió liberar una pata y arañar profundamente el cuerpo de la serpiente. La pitón aflojó ligeramente su agarre, lo suficiente para que el lince tomara una bocanada de aire, pero era solo un respiro temporal. Lo que ninguno de los dos depredadores notó fue que su batalla mortal no pasaba desapercibida. Un grupo de niños de la tribu Navajo, que regresaban de una expedición de recolección de hierbas medicinales con sus mayores, se habían detenido en lo alto del cañón. Desde su posición privilegiada, podían ver perfectamente la lucha entre la enorme serpiente y el felino salvaje. «Miren eso», exclamó Nichoni, una niña de 11 años, señalando hacia abajo. «Esa serpiente está atacando a un lince». Ki, el mayor del grupo con 14 años, entrecerró los ojos para ver mejor. «Eso no es una serpiente de por aquí», dijo con la seguridad de quien ha crecido aprendiendo cada detalle del desierto. «Es demasiado grande». El abuelo Hostin, que los acompañaba, se acercó al borde para observar. Su rostro, marcado por décadas bajo el sol del desierto, se endureció al reconocer lo que estaba ocurriendo. «Es un espíritu maligno», murmuró en navajo. «Una serpiente que no pertenece a estas tierras». Los niños intercambiaron miradas nerviosas. Conocían las historias, las leyendas sobre espíritus y animales que representaban desequilibrios en la naturaleza. Pero esto era real. Estaba sucediendo frente a sus ojos. «Tenemos que hacer algo», dijo Nichoni, siempre la más impulsiva del grupo. «No», respondió Hostin con firmeza. «Esto es peligroso. Debemos buscar ayuda». Pero mientras los adultos discutían qué hacer, Ki había tomado una decisión. Con la agilidad de quien ha pasado su vida escalando cañones, comenzó a descender por la pared rocosa, seguido rápidamente por sus primos y amigos, ignorando los gritos de Hostin que les ordenaba regresar. «Ki, Nichoni, vuelvan aquí inmediatamente», gritaba el anciano, pero los niños ya estaban a mitad de camino, deslizándose por las rocas con la confianza de quienes conocen el terreno como la palma de su mano.
En el fondo del cañón, la lucha continuaba. Maya sentía cómo sus fuerzas la abandonaban. Sus pulmones ardían suplicando por oxígeno que no llegaba. La visión comenzaba a nublarse, pequeñas luces bailando en los bordes de su conciencia. En un último acto de desafío, el lince giró su cabeza y clavó sus dientes en la piel escamosa de la pitón, pero incluso este ataque final parecía inútil contra el abrazo implacable del reptil. La pitón, sintiendo que la resistencia de su presa disminuía, se preparaba para dar el golpe final, ese apretón definitivo que detendría el corazón del lince para siempre. Sus ojos, fríos e inexpresivos, no mostraban ninguna emoción mientras llevaba a cabo el ritual de muerte que su especie había perfeccionado durante eones. Y fue entonces, en ese momento crítico entre la vida y la muerte, cuando el destino intervino de la manera más inesperada. Ki alcanzó el fondo del cañón primero, seguido de cerca por Nichoni y los demás niños. A pesar del miedo que atenazaba sus corazones, se movían con la determinación feroz de quienes han crecido respetando cada forma de vida del desierto. Para ellos, el lince no era solo un animal, era un hermano espiritual, un guardián del equilibrio sagrado que mantenía vivo el ecosistema del que ellos mismos formaban parte. «¡Rápido! ¡Tenemos que distraerla!», gritó Ki, recogiendo una piedra del suelo. Con la precisión de un cazador nato, la lanzó contra el cuerpo masivo de la serpiente. El impacto hizo que la pitón aflojara ligeramente su agarre, sorprendida por este ataque inesperado. Nichoni, mientras tanto, había desenfundado su pequeño cuchillo ceremonial, un regalo de su abuelo en su 10º cumpleaños. «No la mates», advirtió Ki. «Solo necesitamos que suelte al lince». Los otros niños se unieron a la ofensiva, arrojando piedras y gritando para confundir a la serpiente. La pitón, desorientada por el repentino caos, comenzó a aflojar sus anillos alrededor del lince. Maya, sintiendo que la presión disminuía, reunió sus últimas fuerzas para una desesperada contorsión que le permitió liberar una de sus patas traseras. «¡Está funcionando!», exclamó uno de los niños más pequeños, saltando con entusiasmo. Pero la victoria era prematura. La pitón, recuperada de la sorpresa inicial, se volvió hacia los niños con una velocidad aterradora, manteniendo aún parte de su cuerpo enroscado alrededor del lince. Sus fauces se abrieron, revelando hileras de dientes curvados hacia atrás, diseñados para aferrar a la presa sin posibilidad de escape. Arriba, en el borde del cañón, el abuelo Hosteen había empezado a descender también, maldiciendo bajo su aliento la impulsividad de los jóvenes. A su edad, el descenso era doloroso y lento, cada movimiento un recordatorio de que ya no era el ágil cazador que una vez había sido, pero su determinación era férrea. Esos niños eran el futuro de su pueblo, y no permitiría que un espíritu maligno se los arrebatara. En el centro de conservación, Alejandra y Dave habían cargado su equipo en una camioneta todoterreno y se dirigían a toda velocidad hacia la última localización conocida de Maya. El GPS mostraba que el lince apenas se había movido en los últimos minutos, lo que aumentaba la preocupación de la bióloga. «Esto no es normal», repetía, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. «Un lince no permanece inmóvil durante tanto tiempo a menos que esté herido o...». No terminó la frase, pero Dave entendió lo que no se atrevía a decir, «o a menos que estuviera muerto». «Estamos a menos de 10 minutos», dijo el joven, intentando mantener el optimismo. «Si está herida, podremos ayudarla». Alejandra asintió, pero no podía sacudirse la sensación de que se dirigían hacia algo mucho más grave de lo que imaginaban. Mientras tanto, Santiago Torres había recibido una llamada de radio que le informaba sobre actividad inusual en el sector 7 del parque, cerca de donde su hijo había reportado haber visto la serpiente gigante.
Normalmente, habría seguido con su ruta establecida, pero la coincidencia le inquietaba lo suficiente como para desviarse e investigar. Base aquí, Torres. Me dirijo al sector 7 para verificar el reporte. Cambio. Recibido, Torres. Ten cuidado. Los del centro de conservación también están en camino. Parece que uno de sus linces marcados está en problemas. Cambio. Santiago frunció el ceño. Primero la supuesta serpiente gigante, ahora un lince en problemas. Algo no cuadraba, y su instinto de guardaparques veterano le decía que se preparara para lo inesperado. En el cañón, la batalla había tomado un giro peligroso. La pitón, dividiendo su atención entre el lince y los niños, había adoptado una postura defensiva. Su cabeza oscilaba de un lado a otro, evaluando amenazas, calculando su próximo movimiento. Ki, dándose cuenta de que estaban en grave peligro, intentó hacer retroceder a los más pequeños. «Atrás, todos atrás», ordenó, extendiendo los brazos para formar una barrera humana. Pero Nishoni, impulsada por una mezcla de coraje y temeridad, dio un paso adelante. Su cuchillo brillaba bajo el sol poniente mientras se acercaba al enorme reptil. «¡Nishoni, no!», gritó Ki, pero era demasiado tarde. La niña se lanzó hacia adelante, no para atacar a la serpiente directamente, sino para cortar la parte de su cuerpo que aún mantenía cautiva a Maya. El filo del cuchillo ceremonial, afilado como una navaja moderna, se hundió en las escamas de la pitón. El reptil reaccionó con un espasmo violento, liberando completamente al lince en su dolor y furia. Maya cayó al suelo, aparentemente inconsciente, mientras la pitón se retorcía y lanzaba su cabeza hacia Nishoni. Ki nunca había corrido tan rápido en su vida. En 3 zancadas cubrió la distancia hasta su prima, empujándola fuera del alcance de la serpiente justo cuando las fauces se cerraban en el espacio donde había estado un segundo antes. Ambos cayeron rodando por el suelo polvoriento, mientras la pitón, herida y confundida, comenzaba a retroceder hacia una grieta entre las rocas. «La hemos salvado», exclamó Nishoni incorporándose y señalando al lince inmóvil. Pero Ki no estaba tan seguro. Se acercó cautelosamente al felino caído, notando con alarma que no parecía estar respirando. «No sé si está viva», murmuró, arrodillándose junto al animal. Nunca había estado tan cerca de un lince antes. Podía ver las hermosas marcas de su pelaje, las largas pestañas sobre sus ojos cerrados, la fuerza latente en su cuerpo elegante ahora flácido e inmóvil. En ese momento, el abuelo Hostin finalmente alcanzó el fondo del cañón, su respiración agitada por el esfuerzo del descenso. «Aléjense del animal», ordenó, pero había más preocupación que enfado en su voz. «Un lince herido puede ser peligroso». «Creo que está muerta, abuelo», dijo Ki con tristeza. «No se mueve». Hostin se acercó lentamente, su experiencia de décadas como cazador y sanador guiando sus movimientos. Se arrodilló junto al lince y colocó una mano arrugada cerca de su nariz, sintiendo el aire. «Hay un débil aliento», dijo después de un momento. «Está viva, pero apenas». Nishoni, que se había unido a ellos, miró con ojos llorosos al animal. «¿Podemos salvarla, abuelo?». El anciano guardó silencio durante un largo momento, evaluando la situación. Luego, con movimientos sorprendentemente gentiles para sus manos deformadas por la artritis, comenzó a presionar ciertos puntos del cuerpo del lince, murmurando antiguas palabras en navajo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó uno de los niños más pequeños. «Medicina antigua», respondió Hostin sin dejar de trabajar. «Estoy ayudando a su espíritu a encontrar el camino de regreso a su cuerpo». Los niños observaban fascinados mientras el anciano continuaba su ritual, sus dedos moviéndose con precisión sobre el cuerpo inerte del felino. Después de lo que pareció una eternidad, Maya dio un débil espasmo,
un pequeño temblor que recorrió su cuerpo. «Se movió», exclamó Nishoni, saltando de emoción. Efectivamente, el lince había comenzado a respirar más regularmente, aunque seguía inconsciente. Hostin se sentó sobre sus talones, visiblemente agotado por el esfuerzo. «Ahora debemos esperar», dijo. «Hemos hecho lo que podíamos. El resto depende de ella y de los espíritus». Pero el peligro no había pasado. Desde su refugio entre las rocas, la pitón los observaba con ojos fríos y calculadores. Herida pero lejos de estar derrotada, el enorme reptil se reagrupaba, preparándose para un nuevo ataque cuando el momento fuera propicio. Y desde 3 direcciones diferentes, Santiago Torres, Alejandra Méndez y una camioneta llena de guardaparques adicionales convocados por radio, se acercaban rápidamente al escenario del drama, completamente ajenos a la batalla que acababa de librarse y a la que estaba a punto de reanudarse en cualquier momento. El sol comenzaba a hundirse detrás de las paredes del cañón, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras las primeras estrellas aparecían tímidamente. Esta belleza natural contrastaba dramáticamente con la tensión que se respiraba en el fondo del cañón, donde la vida de un lince pendía de un hilo mientras una pitón herida acechaba entre las sombras. Maya comenzó a mostrar más signos de vida. Un espasmo recorrió su cuerpo, seguido de un débil movimiento de sus patas. Sus párpados temblaron, aunque aún no se abrieron completamente. «Está luchando por despertar», murmuró Hostin, manteniendo una mano sobre el costado del lince para sentir su respiración. «Su espíritu es fuerte». Nishoni se había sentado junto al anciano, sus ojos oscuros fijos en el animal herido. «¿Por qué no abre los ojos?» «La serpiente apretó demasiado fuerte», explicó Ki, que había estado vigilando la grieta donde se había refugiado la pitón. «Es como si alguien te abrazara hasta que no pudieras respirar. Incluso después, tu cuerpo tarda en recuperarse». El sonido de un motor rompió el silencio del cañón. Alejandra y Dave habían llegado a la zona donde el GPS indicaba que se encontraba Maya. Dejaron la camioneta en un punto donde el terreno se volvía demasiado accidentado para continuar en vehículo. «Tendremos que seguir a pie», dijo Alejandra, colgándose los binoculares al cuello y agarrando su mochila médica. «Según el GPS, debería estar a unos 200 metros en esa dirección». Dave asintió, comprobando que llevaba el tranquilizante por si fuera necesario sedar al lince para transportarlo. Ambos científicos comenzaron a descender por el sendero natural que formaban las rocas erosionadas. Casi simultáneamente, desde otra dirección, Santiago Torres detenía su vehículo del parque. Años de experiencia le habían enseñado a interpretar las señales de la naturaleza, y algo en el silencio inusual de los pájaros del desierto le puso en alerta. Desenfundó su arma reglamentaria y se aseguró de que su radio funcionaba correctamente antes de internarse en el cañón. «Base aquí, Torres. Estoy en el punto de entrada del sector 7, siguiendo a pie. Cambio». «Recibido, Torres. El equipo de refuerzo está a 5 minutos. Espera su llegada. Cambio». Santiago dudó un momento. Su instinto le decía que no había tiempo que perder. «Negativo. Base. Voy a proceder. Los sonidos que escucho indican posible situación de emergencia. Cambio y corto». Apagó la radio para evitar que el ruido alertara a posibles depredadores y comenzó a avanzar cautelosamente por el terreno que conocía como la palma de su mano. En el fondo del cañón, la pitón había comenzado a moverse. El corte que Nishoni le había infligido no era profundo, pero el dolor y la confusión inicial habían dado paso a una rabia fría y calculadora. Con movimientos fluidos, casi hipnóticos, el enorme reptil salió de su escondite, su lengua bífida probando el aire, captando el olor de la sangre, el miedo y la oportunidad. Ki fue el primero en verla. «Abuelo»,
susurró urgentemente, señalando hacia las rocas. Ha vuelto. Osten se puso de pie con dificultad, colocándose protectoramente entre los niños y la serpiente. Atrás, todos, ordenó con voz tranquila pero firme. Despacio, sin movimientos bruscos. Pero la pitón no estaba interesada en los humanos. Sus ojos, fríos e implacables, estaban fijos en el lince indefenso. Maya representaba una presa fácil, ya debilitada, y el instinto de la serpiente la impulsaba a terminar lo que había comenzado. «Va por el lince», dijo Nichoni, aferrando su cuchillo con manos temblorosas. «No podemos dejar que lo mate». Ki, pensando rápidamente, recogió su lazo. Como muchos jóvenes navajos, había aprendido el arte ancestral de la cuerda desde pequeño. Nunca había intentado enlazar algo tan grande y peligroso como una pitón, pero no veía otra opción. «Distráela», dijo a los demás niños. «Necesito que aparte su atención del lince el tiempo suficiente para colocarme a su lado». Los niños más pequeños comenzaron a gritar y agitar los brazos, mientras Ki se movía silenciosamente por el perímetro preparando su lazo. La pitón vaciló, su cabeza girando hacia el ruido, momentáneamente confundida por esta nueva amenaza. Fue en ese preciso instante cuando 3 eventos ocurrieron casi simultáneamente. Maya abrió los ojos, su instinto de supervivencia finalmente sacándola de la inconsciencia. Alejandra y Dave aparecieron por el borde este del cañón, quedando momentáneamente paralizados ante la escena surrealista que se desarrollaba ante ellos. Y desde el borde oeste, Santiago Torres emergió, su arma desenfundada, evaluando la situación con la calma profesional de quien ha enfrentado peligros en la naturaleza durante décadas. «Dios mío», exclamó Alejandra al ver la enorme serpiente. Eso es una pitón birmana». Dave, a su lado, no podía articular palabra. En sus años de formación académica, nunca había imaginado encontrarse con un escenario semejante. Santiago, por su parte, comprendió inmediatamente lo que estaba viendo. Las palabras de su hijo resonaron en su mente. Era enorme, te lo juro, más grande que cualquier cascabel que hayamos visto jamás. No era una exageración infantil, era la pura verdad. «Niños», llamó intentando no elevar demasiado la voz. «Aléjense lentamente de la serpiente». Osten alzó la vista, sorprendido por esta nueva voz. Sus ojos se encontraron con los de Santiago, y en ese breve intercambio, ambos hombres reconocieron en el otro a alguien que comprendía la gravedad de la situación. La pitón, sin embargo, no estaba dispuesta a esperar. Con un movimiento explosivo, se lanzó hacia Maya, que intentaba incorporarse sobre patas temblorosas. El lince, aún debilitado, apenas pudo moverse para evitar el ataque. Ki actuó por puro instinto. Lanzó su lazo con toda la fuerza y precisión que pudo reunir, y por un milagro de la suerte o la habilidad, la cuerda se cerró alrededor de la cabeza de la serpiente, desviando su trayectoria justo lo suficiente para que sus fauces cerraran sobre el aire en lugar del cuello de Maya. «¡La tengo!», gritó el chico aferrándose a la cuerda con todas sus fuerzas, pero la pitón era increíblemente poderosa. Con un violento tirón, arrastró a Ki varios metros por el suelo polvoriento. Santiago no dudó. Se acercó rápidamente, evaluando ángulos, consciente de que un disparo mal dirigido podría herir a los niños o al lince. Alejandra y Dave corrieron también, la bióloga sacando una jeringa con tranquilizante de su kit médico. «Es demasiado grande para ese tranquilizante», advirtió Santiago. «Apenas la adormeceríamos». «Tenemos que intentarlo», replicó Alejandra. «No podemos simplemente dispararle». La pitón seguía retorciéndose, arrastrando a Ki, que se negaba a soltar la cuerda. Nishoni, viendo a su primo en peligro, cometió entonces un acto de valentía temeraria. Corrió directamente hacia la serpiente, cuchillo en mano. «Nishoni, no»,
gritó Justin, pero era demasiado tarde. La niña clavó su cuchillo en la parte posterior de la cabeza de la pitón, no lo suficientemente profundo para matar, pero sí para causar un dolor intenso. La serpiente se sacudió violentamente, liberándose del lazo y girando hacia su nueva atacante. Todo parecía moverse a cámara lenta. La pitón herida y furiosa lanzándose hacia Nishoni, Santiago alzando su arma, Alejandra corriendo con la jeringa preparada, Dave intentando alcanzar a la niña, Osten gritando en navajo, y Maya, el lince, reuniendo fuerzas desde lo más profundo de su ser. Lo que ocurrió después quedaría grabado en la memoria de todos los presentes como un momento en que el tiempo pareció detenerse, donde la línea entre depredador y presa, entre salvaje y humano, entre vida y muerte, se difuminó en un instante de pura acción instintiva. La pitón, con su velocidad sobrenatural, se lanzó hacia Nishoni. La niña, paralizada por el terror, apenas pudo levantar sus manos en un gesto inútil de defensa. Santiago apuntó su arma, pero dudó, temiendo que el impacto de la bala pudiera alcanzar a la pequeña si la serpiente se movía en el último segundo. Nishoni. El grito desgarrador de Justin resonó por todo el cañón, impotente ante el destino que parecía inevitable. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie, ni siquiera los científicos más experimentados, podría haber anticipado. Maya, el lince que apenas podía mantenerse en pie segundos antes, se transformó en una explosión de furia y garras. Con un salto imposible para un animal que había estado al borde de la muerte, interceptó a la pitón en pleno vuelo. Las fauces del lince se cerraron sobre el cuello de la serpiente, justo detrás de su cabeza, mientras sus poderosas patas traseras desgarraban las escamas del cuerpo del reptil. El impacto desvió a la pitón de su trayectoria hacia Nishoni, llevando a ambos animales a estrellarse contra el suelo en una nube de polvo y violencia. «¡Increíble!», exclamó Dave, sin poder contenerse. Nunca había visto a un lince atacar a una presa tan grande. Es completamente atípico de su comportamiento. «No es una presa», corrigió Alejandra, observando la feroz batalla que se desarrollaba ante sus ojos. «Es defensa territorial o algo más». Santiago aprovechó la oportunidad para acercarse a Nishoni y alejarla del peligro, mientras Ki se levantaba dolorido, pero ileso del suelo, donde había sido arrastrado. «¿Estás bien?», preguntó el guardaparques a la niña, examinando rápidamente si tenía alguna herida. Nishoni asintió, incapaz de hablar, sus ojos fijos en la brutal lucha entre los dos depredadores. La pitón se retorcía con fuerza descomunal, intentando envolver su cuerpo alrededor del lince, pero Maya era demasiado ágil. Cada vez que los anillos musculosos amenazaban con atraparla, el felino saltaba y cambiaba de posición, atacando desde un nuevo ángulo, infligiendo heridas cada vez más profundas con sus garras y dientes. «Nunca había visto algo así», murmuró Justin con una mezcla de asombro y respeto. «El lince está protegiendo a la niña». Alejandra, que se había acercado cautelosamente, manteniendo la jeringa con tranquilizante preparada, observaba con fascinación profesional. «Es imposible. Los linces son solitarios por naturaleza, no protegen a humanos. Este lo hace», afirmó Ki con absoluta certeza. «Lo vi en sus ojos cuando despertó, nos reconoció como aliados. La batalla continuaba, feroz e implacable. La pitón, a pesar de sus heridas, era un adversario formidable. En un movimiento repentino, logró enroscar su cola alrededor de una de las patas traseras de Maya, haciendo que el lince perdiera momentáneamente el equilibrio. Santiago vio su oportunidad. Con la precisión de años de entrenamiento, apuntó y disparó, alcanzando a la serpiente en un punto cercano a donde estaba enroscada en la pata del lince. El impacto hizo que la pitón aflojara su agarre,
dando a Maya la oportunidad de liberarse de un tirón. «No la mate», gritó Alejandra. «Es una especie protegida, incluso si no es nativa». «No pretendo matarla», respondió Santiago, sin apartar los ojos de la escena. «Solo distraerla lo suficiente para que podamos controlar la situación». Dave, mientras tanto, había sacado una malla especial de captura de su mochila. «Si podemos mantenerla ocupada unos segundos más, creo que podré lanzarle esto encima». Pero la pitón, herida y acorralada, había entrado en un frenesí de supervivencia. Con una velocidad sorprendente para un animal tan grande, cambió de estrategia. En lugar de seguir enfrentándose al lince, se lanzó hacia una grieta en la pared del cañón, buscando escapar. Maya, como si comprendiera la intención de la serpiente, se interpuso en su camino con un salto espectacular. Ambos animales colisionaron nuevamente, rodando por el suelo en un torbellino de pelaje moteado y escamas brillantes. «Se van a matar entre ellos», exclamó Nishoni, aferrándose inconscientemente a la chaqueta de Santiago. «No», dijo Justin con calma sorprendente. «Miren bien». Y tenía razón. Maya no estaba intentando matar a la pitón. En cada oportunidad que tenía para infligir una herida mortal, el lince se contenía, limitándose a mantener a la serpiente alejada de los humanos y de la vía de escape. «¿Está guiándola?», preguntó Dave, incrédulo. Alejandra asintió lentamente, la comprensión iluminando su rostro. «La está conduciendo hacia esa hondonada. Es un callejón sin salida natural». Efectivamente, con cada ataque y retirada estratégica, Maya estaba obligando a la pitón a retroceder hacia una pequeña depresión en el terreno, rodeada por paredes de roca demasiado altas para que la serpiente pudiera escalarlas. «Es una estrategia de caza», explicó Alejandra, sin poder ocultar su asombro. «Los felinos a veces acorralan a sus presas contra obstáculos naturales, pero nunca había visto a un lince emplear esta táctica con una presa tan grande, y menos aún sin intención de matar». La pitón, atrapada entre el lince y las paredes rocosas, se alzó en posición defensiva, su cabeza elevada a casi 1 metro del suelo, balanceándose amenazadoramente. «Ahora», indicó Santiago a Dave, «es tu oportunidad». El joven biólogo, sudando por los nervios, se acercó lo suficiente para lanzar la red especial. El tejido reforzado cayó sobre la serpiente, enredándose instantáneamente alrededor de su cuerpo. La pitón se retorció violentamente, pero el material estaba diseñado para resistir incluso a los depredadores más fuertes. Maya, viendo que la amenaza había sido neutralizada, retrocedió lentamente, manteniendo sus ojos fijos en la serpiente mientras se alejaba. Su pelaje estaba manchado de sangre, tanto suya como de la pitón, y su respiración era agitada y trabajosa. «Necesita atención médica», dijo Alejandra, avanzando cautelosamente hacia el lince con la jeringa de tranquilizante. Pero Maya, al ver la jeringa, retrocedió con un gruñido de advertencia. «Espera», intervino Justin. «Deja que yo me acerque primero». El anciano navajo se aproximó al felino herido con pasos lentos y deliberados, murmurando palabras suaves en su idioma ancestral. Para sorpresa de todos, el lince se quedó quieto, observando al hombre con una intensidad que parecía casi humana. «Le está agradeciendo», tradujo Ki para los demás. «Le dice que es un espíritu valiente y que ha honrado a sus ancestros hoy». Nishoni, recuperada de su shock, se acercó también deteniéndose junto a su abuelo. «¿Puedo tocarla?», preguntó en un susurro. «No», respondió Alejandra automáticamente. «Es un animal salvaje, no una mascota». Pero Maya, como desafiando toda lógica científica, se acercó a la niña y rozó suavemente su cabeza contra la mano extendida de Nishoni. «Imposible», murmuró Dave, sacando instintivamente su teléfono para documentar el extraordinario comportamiento.
Santiago, Alejandra y los demás observaban estupefactos esta conexión inexplicable entre una niña navajo y un depredador salvaje, mientras la pitón capturada continuaba retorciéndose inútilmente bajo la red. El silencio que siguió a este extraordinario momento fue casi reverente. La escena parecía sacada de un cuento místico. Una niña navajo acariciando a un lince salvaje herido, mientras un anciano murmuraba antiguas bendiciones y una pitón gigante se retorcía cautiva bajo una red. El sol poniente bañaba todo con una luz dorada, como si la naturaleza misma quisiera subrayar lo excepcional del momento. Alejandra fue la primera en romper el silencio, su mente científica intentando procesar lo que estaba presenciando. Esto contradice todo lo que sabemos sobre el comportamiento de los linces, dijo, acercándose cautelosamente. Debe haber alguna explicación racional. Santiago guardó su arma, observando la escena con una mezcla de asombro y preocupación profesional. Quizás haya sido criado en cautividad y liberado. Podría explicar su falta de miedo hacia los humanos. No, respondió Alejandra con firmeza. Maya es un lince salvaje. La capturamos brevemente hace 6 meses para colocarle el collar de rastreo y mostraba todos los comportamientos típicos de un lince silvestre: territorialidad, agresividad defensiva, miedo a los humanos. Esto es algo completamente diferente. Dave, que seguía documentando la escena con su teléfono, añadió: ¿y si tiene alguna conexión previa con estos niños? ¿Tal vez algún encuentro que no documentamos? Key negó con la cabeza. Nunca antes habíamos visto a este lince. Lo recordaríamos. Austin, que había estado observando la interacción entre Maya y Nishoni con ojos sabios y ancianos, habló entonces con voz pausada pero clara. Hay cosas en este mundo que vuestras ciencias aún no pueden explicar, dijo, dirigiéndose a los científicos, pero sin desprecio en su voz. Nuestras historias hablan de animales que son más que animales, mensajeros, protectores, espíritus que adoptan formas físicas en momentos de necesidad. Alejandra abrió la boca para rebatir esta explicación, pero algo en la mirada del anciano la detuvo. No era arrogancia lo que veía en esos ojos gastados por el tiempo, sino una sabiduría nacida de generaciones de observación y respeto por la naturaleza. Es fascinante, dijo en cambio, las distintas formas en que interpretamos el mundo. Maya, mientras tanto, se había sentado sobre sus cuartos traseros, permitiendo que Nishoni examinara las heridas en su pelaje. La niña, con una delicadeza sorprendente para alguien tan joven, apartaba el pelo manchado de sangre para ver los cortes infligidos por la pitón. Está herida, anunció con preocupación. Necesita medicinas. Dave se acercó lentamente, su kit médico en mano. Tenemos algunos antibióticos y vendajes, si me permite acercarme. Para sorpresa de todos, Maya no mostró ninguna señal de agresión cuando el joven biólogo se aproximó. Mantuvo sus ojos fijos en él, vigilante pero no hostil, como evaluando sus intenciones. Es extraordinario, murmuró Dave mientras comenzaba a limpiar las heridas del lince con solución antiséptica. Parece entender que estamos ayudándola. Santiago había vuelto su atención a la pitón capturada, que seguía luchando contra la red. ¿Qué vamos a hacer con ella?, preguntó. No es nativa de estas tierras, no puede quedarse aquí. Alejandra suspiró, acercándose para examinar al reptil con ojo experto. Tendremos que trasladarla a un centro especializado, probablemente el zoológico de Phoenix o el santuario de reptiles en Tucson. La cuestión es cómo transportarla de forma segura. El centro de investigación tiene una caja de contención para grandes reptiles, informó Dave sin levantar la vista de su trabajo con Maya. La usamos el año pasado cuando capturamos aquel caimán que alguien liberó en el lago Roosevelt.
Si podemos mantenerla inmovilizada hasta que llegue el equipo de refuerzo. Como respondiendo a sus palabras, el sonido de varios vehículos aproximándose resonó por el cañón. Los refuerzos habían llegado. «Perfecto», dijo Santiago, activando su radio para guiar a sus compañeros. «Necesitaremos al menos 4 personas para mover a esa serpiente de forma segura». Mientras los adultos se ocupaban de los aspectos prácticos, Ki se acercó a Nishoni y Maya, observando con fascinación cómo el lince permitía que Dave tratara sus heridas con una docilidad sorprendente. «¿Recuerdas la historia que nos contaba la abuela?», preguntó en voz baja a su prima. «La del espíritu guardián que tomó la forma de un gato montés para proteger a una niña perdida en el desierto». Nishoni asintió, sus ojos brillantes. «¿Crees que Maya es un espíritu guardián?». Ki se encogió de hombros. «No lo sé, pero sea lo que sea, nos salvó la vida hoy». Osten, que había estado escuchando, apoyó una mano arrugada en el hombro de cada niño. «Todas las criaturas son sagradas a su manera. Este lince ha demostrado valor y nobleza, dignas de las antiguas historias. Merece nuestro respeto y gratitud, ya sea espíritu o animal». Alejandra, que había estado ocupada con la pitón, se acercó a ellos con expresión pensativa. «Hay algo más que no encaja», dijo. «Según los datos de rastreo, Maya debería estar a varios kilómetros de aquí, en la parte norte de su territorio. ¿Por qué se aventuraría tan lejos, especialmente con una amenaza como esa pitón en la zona?» «Tal vez nos sintió», sugirió Nishoni con la simple lógica de la infancia. «Tal vez sabía que necesitaríamos ayuda». Dave, que había terminado de aplicar un vendaje improvisado en las heridas más graves del lince, miró a su colega con una sonrisa irónica. «¿Sabes qué es lo más extraño? Tiene una herida antigua, probablemente de hace semanas, justo donde debería estar la batería del collar de rastreo». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandra frunciendo el ceño. «Estoy diciendo que los datos de rastreo que hemos estado recibiendo son falsos. El collar está dañado. No tenemos ni idea de dónde ha estado Maya durante las últimas semanas». Esta revelación cayó como una bomba entre los presentes. Si los datos del collar eran incorrectos, todas las suposiciones sobre el comportamiento y el territorio de Maya quedaban en entredicho. «Entonces, ¿cómo explicas que esté aquí, justo ahora, en el momento exacto, para salvar a Nishoni?», preguntó Ki, su voz cargada de asombro. Alejandra sacudió la cabeza, su mundo ordenado de datos y estadísticas súbitamente insuficiente para explicar lo que estaban presenciando. No lo sé». Santiago regresó tras coordinar con el equipo de refuerzo. 4 guardaparques se acercaban ya a la pitón capturada, llevando una caja de contención y equipo especializado. «La trasladaremos al centro esta noche», informó. «Han contactado con el santuario de reptiles en Tucson. Pueden acogerla mañana». «¿Y Maya?», preguntó Dave, señalando al lince que seguía sorprendentemente tranquilo junto a Nishoni. «También necesita atención veterinaria». «La llevaremos al centro», respondió Alejandra automáticamente, pero luego dudó, mirando a Justin. «A menos que...». El anciano negó suavemente con la cabeza. «La criatura debe elegir su propio camino. Le habéis curado las heridas. Ahora debe decidir si quiere seguir entre los humanos o volver a su mundo». La noche había comenzado a caer sobre el cañón, tiñendo el cielo de un profundo azul índigo salpicado de estrellas brillantes. Los faros de los vehículos de los guardaparques iluminaban la escena con haces de luz artificial que contrastaban con la suavidad del crepúsculo natural. El equipo trabajaba eficientemente para asegurar a la pitón en la caja de contención, un proceso delicado que requería precisión y cautela. «Cuidado con la cabeza», advertía Santiago,
dirigiendo la operación. Estas serpientes pueden girar rápidamente, incluso cuando parece que están inmovilizadas. La pitón, aunque herida y exhausta, seguía siendo un depredador formidable. Sus ojos negros y brillantes seguían cada movimiento humano con una inteligencia fría y calculadora que enviaba escalofríos por la espalda de quienes la observaban. A unos metros de distancia, Alejandra, Dave, Justin y los niños formaban un círculo alrededor de Maya. El lince, tras permitir que trataran sus heridas, se había echado sobre su vientre, sus ojos dorados moviéndose de un rostro a otro como evaluando a cada persona presente. «Tenemos que tomar una decisión», dijo Alejandra, consultando su reloj. «Está anocheciendo rápidamente. Si vamos a llevar a Maya al centro para una evaluación completa, debemos hacerlo pronto». «¿Y si no quiere ir?», preguntó Nishoni, acariciando suavemente la cabeza del lince. «¿Y si prefiere quedarse libre?». Dave, siempre práctico, intervino. «Tiene heridas que necesitan atención profesional. Sin antibióticos adecuados, podría desarrollar infecciones graves. La medicina de tu pueblo no es la única medicina», dijo Justin con voz serena pero firme. «Nuestros antepasados curaban heridas mucho antes de que existieran vuestros antibióticos». Alejandra suspiró, atrapada entre su formación científica y un creciente respeto por la sabiduría que veía en los ojos del anciano navajo. «Entiendo su punto de vista, señor Justin, pero también tengo la responsabilidad profesional de asegurar el bienestar de Maya». «¿Y si hay una solución intermedia?», sugirió Ki, que había estado escuchando atentamente. «¿Y si el abuelo trata a Maya con sus medicinas tradicionales, pero ustedes supervisan y están listos para intervenir si empeora?» La sugerencia flotó en el aire nocturno, sorprendentemente madura para venir de alguien tan joven. Tanto Alejandra como Justin consideraron la idea, evaluándola desde sus respectivas perspectivas. «Podría funcionar», concedió finalmente Alejandra, «pero necesitaríamos un lugar adecuado. No podemos simplemente dejarla en el cañón con estas heridas». «Nuestra casa está cerca del borde de la reserva», dijo Ki. «Tenemos un granero donde podría quedarse mientras se recupera». Justin asintió lentamente. «Es un buen lugar, tranquilo, protegido de depredadores, y puedo preparar las medicinas que necesita». Dave parecía escéptico. «¿Un granero? ¿Para un lince salvaje? No es exactamente lo que recomendaría». «Yo lo supervisaré», se ofreció Alejandra, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. «Puedo instalarme cerca durante unos días, monitorear su progreso. Si veo signos de complicaciones, la trasladaremos inmediatamente al centro». Santiago, que se había acercado tras asegurar que la pitón estaba correctamente contenida, escuchó esta última parte de la conversación. «Es poco ortodoxo», comentó, «pero podría funcionar, y ciertamente sería interesante documentar este caso para futuros estudios». La decisión parecía estar tomándose por consenso cuando Maya se levantó repentinamente. Todos contuvieron la respiración, preguntándose si el lince había decidido marcharse por su cuenta, haciendo innecesario todo el debate. Pero en lugar de huir hacia la oscuridad del desierto, Maya se acercó a Nishoni y rozó suavemente su cabeza contra la mano de la niña, como pidiendo algo. «Creo que ha decidido por nosotros», dijo Justin con una leve sonrisa. «Quiere ir con Nishoni». «Eso es imposible», murmuró Dave. «Los animales salvajes no deciden quedarse con humanos. Es antropomorfismo». «Entonces, ¿cómo explicas todo lo que ha sucedido hoy?», preguntó Ki, señalando hacia la pitón capturada. «¿Cómo explicas que un lince salvaje arriesgara su vida para salvar a mi prima? ¿Cómo explicas que ahora esté comportándose como si nos entendiera?». Dave abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. La ciencia que conocía
no ofrecía respuestas satisfactorias para lo que habían presenciado. Alejandra, tras un momento de reflexión, tomó una decisión. Haremos lo siguiente. Trasladaremos a Maya al granero de la familia de Ki y Nishoni. Hosteen podrá aplicar sus tratamientos tradicionales y yo supervisaré su progreso desde una perspectiva médica. Le colocaremos un nuevo collar de rastreo, más avanzado que el anterior, para monitorizarla incluso después de que sea liberada. ¿Y si decide no irse?, preguntó Nishoni. Eso lo veremos cuando llegue el momento, respondió Alejandra con suavidad. Pero recuerda que es una criatura salvaje. Su lugar está en la naturaleza. Mientras los guardaparques terminaban de asegurar la caja con la pitón en uno de los vehículos, Santiago se acercó a Hosteen. «Hay algo que no entiendo», dijo en voz baja. «¿Por qué estaban los niños aquí, en este cañón remoto, justo cuando ocurrió todo esto?» El anciano miró al cielo estrellado antes de responder. «Estábamos recolectando hierbas para una ceremonia, hierbas que solo crecen en este cañón, en esta época del año». «¿Qué tipo de ceremonia?», preguntó Santiago, su curiosidad profesional mezclándose con un respeto genuino por las tradiciones navajos. «Una ceremonia de protección», respondió Hosteen, «para pedir a los espíritus que guarden a nuestra gente de las amenazas que vienen de fuera. Amenazas como esa serpiente que no pertenece a estas tierras». Santiago procesó esta información en silencio. ¿Cree que todo esto estaba predestinado de alguna manera? «No sé si predestinado es la palabra correcta», dijo Hosteen, «pero nada en la naturaleza es verdaderamente aleatorio. Todo está conectado en formas que no siempre podemos ver o entender». El transporte de Maya resultó sorprendentemente sencillo. Cuando Alejandra se acercó con una jaula de transporte, esperando tener que sedarla, el lince simplemente entró en ella después de que Nishoni le mostrara que era seguro. Este comportamiento, completamente atípico para un felino salvaje, dejó a los científicos aún más perplejos. «Cada minuto que pasa, este caso se vuelve más extraordinario», comentó Dave mientras aseguraban la jaula en el vehículo de Alejandra. «O más simple», respondió Hosteen, que los observaba desde unos pasos de distancia. «A veces las conexiones más profundas son las más simples de entender. Solo hay que estar dispuesto a ver con algo más que los ojos». La pequeña caravana de vehículos avanzaba lentamente por el camino de tierra que serpenteaba desde el cañón hasta la reserva navajo. En el primer vehículo, Santiago escoltaba el contenedor con la pitón, que sería trasladada esa misma noche al centro de investigación. En el segundo, Alejandra conducía con Dave a su lado, discutiendo en voz baja las implicaciones científicas de lo que habían presenciado. En la parte trasera, la jaula con Maya estaba cubierta por una manta para mantener al lince tranquilo durante el viaje. El tercer vehículo era la vieja camioneta de Hosteen, donde el anciano conducía con Ki y Nishoni sentados a su lado. Los niños estaban inusualmente silenciosos, procesando los eventos extraordinarios de aquel día. «Abuelo», dijo finalmente Nishoni, «¿por qué crees que Maya nos protegió?». Hosteen mantuvo la vista en el camino, pero una leve sonrisa arrugó las comisuras de sus labios. Las viejas historias hablan de tiempos en que los animales y los humanos podían entenderse. Cuando el mundo era joven y las fronteras entre especies no eran tan rígidas. «Pero esas son solo leyendas», replicó Ki, siempre el más pragmático de los dos. «La profesora Méndez diría que tiene que haber una explicación científica. Quizás ambas cosas puedan ser ciertas a la vez», respondió el anciano con la sabiduría que solo otorgan los años. «La ciencia explica el cómo, nuestras historias explican el por qué. Son caminos diferentes hacia la misma verdad».
La casa de la familia estaba situada en un terreno elevado con vistas al vasto desierto. Era una construcción modesta pero sólida, con un amplio granero adyacente que había servido en tiempos para guardar heno y albergar ganado. Ahora, iluminado por la luz de la luna y las lámparas que Justin había encendido, se convertiría en un santuario improvisado para una criatura salvaje. Alejandra supervisó cuidadosamente el traslado de Maya al granero. Habían preparado un espacio confortable con mantas y agua fresca, lo suficientemente amplio para que el lince no se sintiera confinado, pero seguro para evitar que escapara antes de que sus heridas sanaran por completo. «Vamos a abrir la jaula», indicó a Dave, que se mantenía a una distancia prudencial con un tranquilizante preparado por si fuera necesario. Retrocede lentamente, sin movimientos bruscos. Para sorpresa de todos, cuando la puerta de la jaula se abrió, Maya salió con cautela pero sin mostrar signos de estrés. Olfateó el aire, examinó su nuevo entorno y finalmente se dirigió a un rincón donde se había dispuesto un lecho de paja fresca. Allí se acomodó, manteniendo sus ojos vigilantes sobre los humanos presentes. «Increíble», murmuró Dave. Cualquier otro lince salvaje estaría buscando desesperadamente una vía de escape, o se habría agazapado en un rincón gruñendo. Justin había entrado tras ellos llevando una pequeña bolsa de cuero de la que extrajo diversos elementos: hierbas secas, un mortero de piedra, vendas de tela natural y un pequeño cuenco de cerámica tradicional. «¿Qué son esas plantas?», preguntó Alejandra, su curiosidad científica despertada. «Artemisia tridentata», respondió Justin, mostrándole una planta grisácea. «Ustedes la llaman Artemisa del desierto. Desinfecta heridas y reduce la inflamación. Y esto», añadió mostrando una raíz rojiza, «es soja. Fortalece la sangre y combate infecciones profundas». Alejandra asintió, reconociendo las plantas. «Ambas tienen propiedades medicinales documentadas científicamente», admitió. «Los principios activos de la Artemisa incluyen compuestos antimicrobianos naturales». Justin sonrió. «Nuestros antepasados no necesitaban microscopios para descubrir qué funcionaba, solo observación paciente durante generaciones. Mientras el anciano preparaba su medicina tradicional, machacando las hierbas y mezclándolas con agua caliente hasta formar una pasta, Alejandra examinaba más detenidamente a Maya. El lince, sorprendentemente, permitía este examen sin resistirse. «Sus heridas no son tan profundas como temía inicialmente», informó. «Las escamas de la pitón probablemente impidieron que sus dientes penetraran demasiado. Sin embargo, hay marcas de constricción evidentes en su tórax. Me preocupa que pueda haber daño interno. El cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo si le damos las herramientas adecuadas», respondió Justin, acercándose con su preparado. «¿Me permites?». Alejandra se apartó, observando con fascinación profesional cómo el anciano aplicaba la pasta de hierbas sobre las heridas del lince. Maya se tensó inicialmente ante el contacto, pero luego pareció relajarse, como si reconociera que el tratamiento le proporcionaba alivio. «Le daré algo para el dolor también», dijo Justin, ofreciendo al lince un poco de agua mezclada con otra hierba. Sorprendentemente, Maya bebió de la mano del anciano sin vacilación. «Nunca había visto nada igual», comentó Dave, que seguía documentando todo con su cámara. «Es como si entendiera que estamos ayudándola». Nishoni y Ki, que habían estado observando desde la entrada del granero, se acercaron lentamente. Maya giró su cabeza hacia ellos, sus ojos dorados brillando en la penumbra. «Creo que quiere que nos acerquemos más», dijo Nishoni. «Con cuidado», advirtió Alejandra, pero no intentó detenerlos. Su instinto científico le decía que había algo extraordinario en esta interacción que merecía ser observado.
Los niños se sentaron a una distancia respetuosa de Maya. El lince los observó durante un largo momento antes de cerrar los ojos, como si finalmente se sintiera lo suficientemente seguro para descansar. «Nunca olvidaré este día», susurró Ki. «Cuando la pitón te atacó pensé que...» «Lo sé», respondió Nichoni, tomando la mano de su primo. «Yo también tuve miedo, pero Maya nos salvó». Alejandra, que había estado examinando más detenidamente el collar dañado del lince, llamó la atención de Dave. «Mira esto», dijo en voz baja, señalando una marca en el cuello de Maya que había quedado visible al retirar el dispositivo. «¿Ves esta cicatriz?». Dave se acercó, entrecerrando los ojos para ver mejor en la luz tenue. «Parece una marca de quemadura». «Exactamente», confirmó Alejandra, «y es antigua, probablemente de cuando era una cría. Creo que Maya pudo haber tenido contacto humano previo, tal vez incluso fue rescatada de un incendio forestal». «¿Estás sugiriendo que fue criada por humanos y luego liberada?», preguntó Dave, intentando encajar esta teoría con el comportamiento inusual del lince. «Es posible», respondió Alejandra. «Podría explicar su falta de miedo hacia nosotros, pero no explica su comportamiento protector hacia los niños, ni cómo sabía que la pitón representaba una amenaza para ellos». La noche había caído por completo sobre la reserva Navajo, envolviendo el paisaje en un manto de oscuridad apenas interrumpido por el brillo plateado de la luna llena. En el granero, iluminado tenuemente por una vieja lámpara de aceite, Alejandra revisaba sus notas mientras Dave dormitaba en una silla plegable. Habían decidido turnarse para vigilar a Maya durante la noche, aunque el lince parecía perfectamente tranquilo, dormido sobre su lecho de paja. Hostin había regresado a la casa principal con los niños, insistiendo en que necesitaban descansar después de la intensa experiencia vivida. Pero antes de irse, había dejado instrucciones precisas. La lámpara debía permanecer encendida toda la noche, y un pequeño recipiente con hierbas ardiendo lentamente debía mantenerse cerca del lince para purificar el aire y alejar los malos espíritus. Alejandra, formada en la rigurosa tradición de la ciencia occidental, había aceptado estas condiciones con respetuosa curiosidad. Durante las horas de vigilia, su mente analítica no dejaba de buscar explicaciones racionales para el extraordinario comportamiento de Maya. La marca de quemadura en su cuello podría ser la clave. Sacando su tablet, Alejandra comenzó a revisar los registros históricos de incendios forestales en la región, cruzándolos con informes de rescates de vida silvestre. «Tiene que haber algo», murmuró para sí misma, mientras sus dedos se movían ágilmente por la pantalla táctil. Después de casi una hora de búsqueda, encontró lo que parecía ser una pista prometedora. Un informe de 5 años atrás sobre un incendio forestal que había devastado parte del territorio norte de la reserva. Entre los animales rescatados figuraba una cría de lince, tan joven que aún no había abierto los ojos, encontrada junto al cuerpo de su madre muerta. El informe mencionaba que la cría había sido tratada por quemaduras leves y luego trasladada a un programa de rehabilitación de vida silvestre. El objetivo: devolverla a la naturaleza una vez que fuera capaz de valerse por sí misma. Dave llamó a Alejandra, sacudiendo suavemente el hombro de su colega. «Despierta. Creo que he encontrado algo importante». Dave se incorporó, parpadeando para ahuyentar el sueño. «¿Qué pasa? ¿Maya está bien?». «Mira esto», respondió Alejandra, mostrándole el informe en su tablet. Un programa de rehabilitación dirigido por... Espera, esto no puede ser coincidencia. El nombre del responsable del programa saltaba de la pantalla como un faro. Dr. Miguel Torres, especialista en felinos salvajes y padre de Santiago Torres. ¿El padre de Santiago?, preguntó Dave,
ahora completamente despierto. ¿Estás sugiriendo que Maya fue rescatada y rehabilitada por el padre de Santiago hace 5 años? Es una posibilidad que debemos investigar, respondió Alejandra ya buscando el número de Santiago en su teléfono. Pero antes de que pudiera marcar, un ruido fuera del granero captó su atención. Un crujido de ramas, seguido por el sonido inconfundible de pasos cautelosos acercándose. Maya, que había estado profundamente dormida, despertó al instante, sus orejas erguidas y alerta. «Algo se acerca», susurró Dave, alcanzando instintivamente el tranquilizante. «¿Crees que podría ser la pitón? ¿Tal vez escapó durante el transporte?» «Imposible», respondió Alejandra, aunque su voz traicionaba cierta duda. La caja de contención estaba perfectamente asegurada. Los pasos se acercaban. Maya se había incorporado, pero sorprendentemente no mostraba signos de alarma. En lugar de erizarse y gruñir, el lince parecía expectante, casi ansioso. La puerta del granero se abrió lentamente, revelando una silueta humana recortada contra la noche. Por un momento, la tensión fue palpable, hasta que la luz de la lámpara iluminó el rostro del recién llegado. «Santiago», exhaló Alejandra, sintiendo cómo la adrenalina remitía. «Nos has asustado. ¿Qué haces aquí tan tarde?» El guardaparques entró en el granero, cerrando la puerta tras de sí. Su expresión era grave, preocupada. «Recibí tu mensaje sobre el lince y la pitón», dijo. «Estaba en el centro supervisando el traslado de la serpiente. Cuando mencionaste la marca de quemadura en el cuello de Maya, tuve que venir inmediatamente». Se acercó cautelosamente al lince, que lo observaba con lo que casi parecía ser reconocimiento. «¿La conoces, verdad?», preguntó Alejandra, confirmando sus sospechas. Santiago asintió lentamente, arrodillándose a una distancia prudencial de Maya. «No estaba seguro hasta que mencionaste la marca, pero sí, la conozco, o mejor dicho, la conocía. Era una de las crías que tu padre rehabilitó después del gran incendio», afirmó Dave, conectando las piezas. «No exactamente», corrigió Santiago, su voz cargada de una emoción que no habían oído antes. «Era la cría, la única superviviente de aquel incendio. Mi padre la llamó Maya porque fue encontrada el día de su cumpleaños, que coincidía con un antiguo festival maya». Extendió lentamente su mano hacia el lince, que sorprendentemente se acercó para olfatearla. «Durante meses, mi padre la alimentó con biberón, curó sus quemaduras, le enseñó a cazar con técnicas especiales diseñadas para no crear dependencia humana. Era su orgullo, su mayor logro en rehabilitación de vida silvestre». «¿Por qué nunca mencionaste esto antes?», preguntó Alejandra, observando fascinada cómo Maya permitía que Santiago acariciara suavemente su cabeza. «Porque se suponía que era un secreto profesional», respondió. «Los protocolos de rehabilitación son estrictos: mínimo contacto humano, evitar la impronta, asegurar que el animal mantenga sus instintos salvajes. Si se supiera que mi padre desarrolló un vínculo tan personal con Maya, podría haber comprometido su carrera». Dave, siempre práctico, intervino. «Pero eso no explica su comportamiento de hoy. ¿Cómo podría recordarte después de tantos años? ¿Y por qué protegería a unos niños que nunca había visto antes?» Santiago sacudió la cabeza. «No lo sé. Mi padre siempre dijo que Maya era especial, diferente a cualquier otro lince con el que hubiera trabajado. Tenía una inteligencia casi humana». «¿Dónde está tu padre ahora?», preguntó Alejandra. «Me encantaría hablar con él sobre esto». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Santiago. «Falleció hace 2 años. Cáncer. Sus últimos días los pasó preocupado por Maya, preguntándose si habría sobrevivido en la naturaleza, si habíamos hecho lo correcto al liberarla. Creo que ahora tienes tu respuesta», dijo Alejandra suavemente,
señalando hacia el lince que se había acurrucado confiadamente junto a Santiago, como si hubiera encontrado un pedazo de su pasado perdido. Un ruido fuera del granero interrumpió el momento. La puerta se abrió nuevamente, revelando a Nichoni, descalza y en pijama, sus ojos grandes y asustados. «¡Nichoni!», exclamó Santiago, sorprendido de ver a la niña a esa hora. «¿Qué haces aquí? Deberías estar durmiendo». «Tuve un sueño», respondió la pequeña, avanzando hacia el interior del granero. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo de tierra. Un sueño sobre Maya y sobre la Pitón y sobre algo más antiguo que ambas. Alejandra y Dave intercambiaron miradas de preocupación. La noche había sido demasiado intensa para una niña de su edad. Probablemente estaba procesando el trauma a través de pesadillas. «Es normal tener sueños inquietantes después de lo que has vivido hoy», dijo Alejandra con voz suave, acercándose para guiar a Nichoni de vuelta a la casa. «Mañana podemos hablar de ello, pero ahora necesitas descansar». Pero Nichoni se mantuvo firme, sus ojos oscuros brillando con una intensidad poco habitual en alguien tan joven. «No es un sueño normal, es un mensaje». La abuela solía decir que algunos sueños son puertas, no solo imágenes. Maya, que había estado tranquila junto a Santiago, se levantó y se acercó a la niña. El lince rozó su cabeza contra la mano de Nichoni, como saludando a una vieja amiga. «¿Ves?», dijo la pequeña. «Ella también lo sabe». Santiago, influenciado tanto por su educación científica como por el respeto a las tradiciones culturales de la región, se arrodilló para quedar a la altura de Nichoni. «¿Qué viste en tu sueño, pequeña?». La niña tomó aire, como preparándose para contar una historia importante. «Vi a Maya, pero no era exactamente Maya. Era más grande, como un puma, con marcas en su pelaje que brillaban como estrellas. Y vi a la serpiente, pero era mucho, mucho más grande, tan grande que podía rodear todo el cañón». Dave reprimió un comentario escéptico, pero Alejandra lo silenció con una mirada. Ambos científicos escuchaban atentos, reconociendo la importancia cultural de los sueños en la tradición navajo. «En mi sueño, la serpiente había estado durmiendo bajo la tierra durante mucho, mucho tiempo. Tanto tiempo que la gente había olvidado que estaba allí. Pero entonces algo la despertó. Algo la hizo salir de su sueño profundo». «¿Qué la despertó?», preguntó Santiago suavemente. «Los hombres», respondió Nichoni. «Hombres que cavaban profundo en la tierra, buscando algo brillante. Perturbaron su sueño y ella despertó enojada». Alejandra frunció el ceño, conectando puntos mentalmente. «¿Te refieres a la nueva operación minera? ¿La que están instalando cerca del límite este del parque?». Santiago asintió, su expresión ensombreciéndose. «Mining Gold Star Corporation. Han estado haciendo prospecciones durante meses, a pesar de las protestas de las comunidades locales». Nichoni continuó, como si no hubiera escuchado el intercambio entre los adultos. «En el sueño, la serpiente gigante salía de la tierra y devoraba todo a su paso. Plantas, animales, personas. Nada podía detenerla. Excepto, se detuvo, mirando directamente a Maya, que se había sentado junto a ella extraordinariamente atenta. «Excepto el guardián del cañón», completó una voz desde la puerta del granero. Era Hostin, que había seguido a su nieta hasta allí. El espíritu felino que protege estas tierras desde tiempos inmemoriales. El anciano entró, apoyándose en su bastón tallado con símbolos tradicionales. «La has visto, ¿verdad, pequeña? Has visto a Nash Doitzo, el guardián de las montañas, la leyenda del puma estelar», murmuró Santiago, recordando historias que su padre le había contado en su infancia, pero pensaba que era solo un cuento para niños. Muchas verdades sobreviven como cuentos cuando el mundo moderno ya no puede comprenderlas,
respondió Jostein acercándose a Maya. El lince lo observaba con una intensidad casi sobrenatural. Esta pitón que encontraron no es solo un animal exótico escapado, es una manifestación, un símbolo, una advertencia. ¿Está sugiriendo que la pitón es algún tipo de presagio mítico?, preguntó Dave, incapaz de ocultar su escepticismo científico. Todas las cosas están conectadas, respondió Jostein. Lo que sucede en el mundo físico refleja lo que ocurre en el espiritual. La pitón apareció cuando los hombres de la mina comenzaron a perforar más profundamente. No es coincidencia. Alejandra, aunque formada en el riguroso método científico, había aprendido a lo largo de su carrera que las tradiciones indígenas a menudo contenían observaciones ambientales precisas codificadas en lenguaje mitológico. Las serpientes son sensibles a las vibraciones, dijo pensativamente. Es posible que las operaciones mineras hayan perturbado su hábitat, forzándola a desplazarse, y si fue liberada o escapó hace tiempo, podría haber estado viviendo en alguna cueva cercana a la zona de excavación. La ciencia y el espíritu cuentan la misma historia con diferentes palabras, asintió Jostein. Lo importante es la conexión, el significado. Pero eso no explica a Maya, intervino Santiago, acariciando suavemente la cabeza del lince. No explica por qué protegió a los niños, por qué me reconoció después de tantos años. En nuestra tradición, dijo Jostein, algunos animales son más que animales. Son familia, no por sangre, sino por espíritu. El puma estelar de la leyenda protege a los niños del pueblo contra las amenazas que vienen de fuera. A veces se manifiesta como otros felinos, el lince, el gato montés, incluso el jaguar en las historias más antiguas. Nishoni se había sentado en el suelo junto a Maya, su pequeña mano descansando sobre el lomo del lince con absoluta confianza. En mi sueño, dijo la niña, el guardián tenía muchas formas, pero siempre los mismos ojos, ojos que podían ver lo invisible. Como respondiendo a sus palabras, Maya levantó la cabeza, sus ojos dorados brillando con inteligencia casi sobrenatural en la luz tenue del granero. Santiago recordó entonces algo que su padre le había dicho años atrás, cuando decidieron liberar a Maya. Este lince tiene el espíritu más antiguo que he visto jamás en un animal, como si hubiera vivido muchas vidas antes de esta. El amanecer llegó con una claridad cristalina, bañando el desierto en tonos dorados y rosados que parecían surgir de otro mundo. En el granero un extraño consejo se había formado, un guardaparques, 2 biólogos, un anciano navajo, 2 niños y un lince salvaje. Durante toda la noche habían compartido historias, teorías y sueños, tejiendo una narrativa que oscilaba entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral. «Tenemos que decidir qué hacer», dijo finalmente Alejandra, frotándose los ojos cansados, tanto con Maya como con la información sobre las actividades mineras. Santiago asintió, su expresión grave. Si lo que Nishoni vio en su sueño tiene alguna base real y si las excavaciones están perturbando el ecosistema subterráneo lo suficiente como para desplazar especies como esa pitón, podría haber consecuencias ambientales graves, completó Dave. Contaminación de acuíferos, destrucción de hábitats subterráneos, desestabilización del terreno. No es solo el mundo físico el que está en peligro, intervino Jostein. Hay lugares en esta tierra que son sagrados donde los mundos se tocan. Perturbarlos es invitar al desequilibrio. Maya, que había permanecido quieta junto a Nishoni durante horas, se levantó de repente. Sus heridas, tratadas con la mezcla de medicina tradicional y cuidados modernos, parecían molestarle menos. Con pasos decididos, se dirigió hacia la puerta del granero. «¿Quiere salir?», dijo Ki, que había permanecido silencioso la mayor parte de la noche, absorbiendo todo.
Santiago se levantó para abrir la puerta, pero Alejandra lo detuvo con un gesto. «Espera», dijo. «Sus heridas aún necesitan tiempo para sanar. No está lista para volver a la naturaleza». «Creo que ella no está de acuerdo», respondió Santiago con una pequeña sonrisa, señalando cómo el lince arañaba suavemente la puerta. Hostín se acercó a Maya, arrodillándose con dificultad a su lado. «Va a mostrarnos algo», murmuró. «El guardián tiene un mensaje». Con un suspiro, Alejandra cedió. «De acuerdo, pero la seguiremos. Si muestra cualquier signo de debilidad o dolor, la traeremos de vuelta inmediatamente». Abrieron la puerta y Maya salió al amanecer, deteniéndose a unos metros para mirar hacia atrás, como asegurándose de que la seguían. Luego, con paso firme, pero no apresurado, comenzó a caminar hacia el este, en dirección al límite de la reserva donde se estaban realizando las operaciones mineras. «Está guiándonos», dijo Nishoni, corriendo para alcanzar al lince. El extraño grupo siguió a Maya a través del desierto. A pesar de sus heridas, el lince se movía con determinación, ocasionalmente deteniéndose para permitirles mantener el ritmo. Tras casi una hora de caminata, llegaron a una elevación desde donde podían ver las instalaciones mineras a lo lejos. «Mining Gold Star Corporation», leyó Dave en los enormes carteles. «Extracción responsable para un futuro brillante». «Responsable», repitió Santiago con amargura. «Han estado presionando durante meses para ampliar sus permisos de excavación, a pesar de los estudios ambientales que advierten sobre los riesgos». Maya los guió hasta un pequeño cañón lateral, apenas visible desde la ruta principal. En la entrada, petroglifos antiguos cubrían las paredes de roca, figuras estilizadas de felinos, serpientes y humanos entrelazados en patrones complejos. «Es un sitio sagrado», susurró Hostín, pasando sus dedos arrugados sobre los grabados. «Un lugar de poder donde nuestros antepasados registraron sus visiones y advertencias». Maya avanzó más profundamente en el cañón hasta detenerse ante lo que parecía ser una simple pared de roca. Pero cuando se acercaron, pudieron ver una fina grieta, apenas lo suficientemente ancha para que una persona se deslizara lateralmente. «Una entrada a un sistema de cuevas», dijo Alejandra, iluminando con la linterna de su teléfono. «Probablemente conecta con todo el sistema subterráneo de la región». Santiago se aventuró unos metros dentro de la grieta, regresando con expresión preocupada. «Hay marcas recientes ahí dentro. Alguien ha estado explorando estas cuevas. Y por la tierra removida, diría que ha sido en las últimas semanas. Prospectores», concluyó Dave, «buscando vetas de oro fuera de los límites permitidos». Maya emitió un suave gruñido, arañando el suelo junto a la entrada. Cuando Nishoni se acercó a ver, la niña jadeó sorprendida. «¡Mirad!», exclamó señalando una pequeña pila de huesos blanqueados parcialmente enterrados. «Son huesos de serpiente. Muchos, muchos huesos de serpiente». Alejandra examinó los restos con ojo experto. Algunos son antiguos, llevan aquí décadas, tal vez siglos. Pero otros son recientes. «Un nido de serpientes», murmuró Santiago, probablemente perturbado por las exploraciones ilegales. Hostín se arrodilló junto a los huesos, cerrando los ojos como si percibiera algo más allá de lo visible. «Este lugar ha sido un santuario para serpientes durante generaciones», dijo finalmente. «En nuestras historias se habla de cómo el guardián felino y la gran serpiente mantienen el equilibrio entre ellos. Ni uno ni otro puede dominar, o el mundo se desestabiliza». Maya se acercó a Santiago rozando su cabeza contra su mano en un gesto sorprendentemente afectuoso. Luego hizo lo mismo con Nishoni, Ki, Hostín e incluso con los científicos, antes de retroceder unos pasos. «Está despidiéndose», dijo Ki, comprendiendo repentinamente. «No»,
corrigió su abuelo con una sonrisa serena. Está agradeciendo y recordándonos nuestra responsabilidad. El lince los miró una última vez, sus ojos dorados brillando con esa inteligencia que trascendía lo animal, antes de darse la vuelta y adentrarse en el desierto con paso firme. «Espera», exclamó Alejandra, instintivamente dando un paso adelante. Sus heridas aún no han sanado completamente. Santiago la detuvo suavemente. «Déjala ir. Este es su hogar, su propósito. Lo entiendo ahora». Observaron cómo Maya desaparecía entre las rocas, su figura moteada fundiéndose con el paisaje hasta volverse invisible. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Dave, rompiendo el silencio reverente que había caído sobre el grupo. «Ahora», respondió Santiago con determinación renovada, «utilizamos tanto la ciencia como la tradición para proteger este lugar. Las exploraciones ilegales, la perturbación del hábitat de las serpientes, la amenaza a los sitios sagrados. Todo esto debe documentarse y denunciarse. Tenemos evidencia científica de la pitón», añadió Alejandra, «una especie exótica desplazada por actividades humanas. Eso ya justifica una investigación completa. Y tenemos las historias», dijo Justin, «que han advertido sobre este peligro durante más generaciones de las que podemos contar». En las semanas siguientes, una alianza inusual se formó. Biólogos, guardaparques y la comunidad navajo unieron fuerzas para documentar y proteger el área. Los medios de comunicación se interesaron en la historia de la misteriosa pitón capturada, lo que atrajo atención nacional sobre las prácticas mineras en tierras ancestrales. La pitón, ahora instalada en un santuario de reptiles en Tucson, se convirtió en un símbolo inadvertido de la lucha ambiental. Su presencia, inexplicable por medios convencionales, había catapultado un problema local a la conciencia nacional. De Maya, avistamientos ocasionales llegaban desde diferentes puntos de la reserva y el Parque Nacional. El lince parecía haberse convertido en un vigilante fantasmal, apareciendo brevemente para luego desvanecerse en el paisaje. Los sensores de las nuevas cámaras de monitoreo instaladas por Alejandra la captaban ocasionalmente, siempre sana, siempre vigilante. Y en las noches, cuando Nishoni y Ki miraban las estrellas desde el techo de su casa, a veces creían ver una forma felina entre las constelaciones. El guardián eterno, el protector que trascendía el tiempo y las formas, recordándoles que en el delicado equilibrio entre ciencia y espíritu, entre lo antiguo y lo moderno, residía la verdadera sabiduría que podría salvar a su tierra y su gente.